Vuelvo al océano cada semana. Nosotras volvemos al océano cada semana. Nosotras podemos ir al pueblo mañana. Puedo ir al pueblo mañana. Julio se empieza a llorar cuando sus padres terminan el juego. Llora cuando sus padres terminan el juego. ¿Vuelves el campo? Nosotras podemos volver el campo. A mí viene el teatro todos los meses para ver dramas culturales. Nosotras vamos al teatro todos los meses para ver dramas culturales. Dolores, Camilo y tú puedes venir a visitar la frontera sur. Ellas vienen a visitar la frontera sur. Agustín y Pepa no pueden venir hoy. Ellas no pueden venir hoy. Tienes que empezar el programa a las 9 de la noche. Tenemos que empezar el programa a las 9 de la noche. Renato y Alma tienen que terminar el trabajo importante antes de que termine el día. Necesitan terminar el trabajo importante antes de que termine el día. Una gran población tiene que tener mucha comida y bebida. Una población pequeña tiene que tener poca comida y bebida. Tengo que pagarme el viaje. Tienes que pagar tu propio viaje. Mírate y tienes que hablar. Nosotras tenemos que hablar. Tiene que volver al despacho del presidente. Tienes que volver a la oficina del presidente. Mi casa está entre la ciudad y el campo. Nuestra casa está entre la ciudad y el campo. El clima es muy importante para nuestra agricultura. El agua es muy importante para nuestra agricultura. Alex y Paco vienen a tu casa todos los meses. Nosotras vendremos a tu casa todos los meses. Mis amigas pueden describir su país. Puede describir mi país. A mí termina hoy proyecto. Terminamos nuestro proyecto hoy. El mar está muy cerca de su pueblo. Las montañas están muy cerca de nuestro pueblo. Tú y tus amigos necesitan visitar nuestro teatro. Necesitas visitar nuestro teatro. Tu país es más grande que la nuestra. La comida en nuestra provincia es mejor que la comida en la ciudad. Vives más cerca del mar que la montaña. El dolor de Connor es peor que antes. Hace más calor en el sur que en el norte. Tus obras son mejores que mis obras. En mi opinión,
Ir a la montaña es mejor que viajar al mar. Sus problemas no son menores que mis problemas.